atentos, tenemos que estar guachipupilas, como decían, no sé si habían escuchado alguna vez ese dicho, pero tenemos que estar preparados. Justamente en estos días he estado viendo una serie de reportajes ahí en Animal Planet y todas esas cosas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, estaba viendo los abejones. Resulta que los abejones, me disculpan por la ilustración quizás, pero resulta que los abejones se alimentan de boñiga. Pero ellos lo que hacen es que llegan a la boñiga, pero no comen en el lugar, digamos. Ese es el manjar, por decirlo así. Pero ellos no disfrutan del manjar ahí, sino que ellos lo que hacen es que hacen una bolita de boñiga y ellos con las patas de atrás las van impulsando y por decirlo así van como de cabeza y van arrastrando la bola y la llevan largo de donde está la boñiga. ¿Por qué se da esto? ¿O por qué esto? Porque entre los abejones se pasan agarrando y pasan ahí como en una pelea continua porque hay algunos vagos que quizás llega el abejón A, vamos a decirle el abejón A, y hace su bolita de boñiga, la tiene lista para irse, pero llega el abejón B que no ha hecho ninguna bolita y quiere robarle la bolita de boñiga al abejón A. Entonces ellos se agarran, entonces el abejón A tiene que estar pellizcado viendo que no venga nadie y ponerle, era parte del reportaje, decía que tenían que huir lo más pronto posible para que ningún otro abejón le robara la boñiga. Y esto me llamó mucho la atención y en medio de eso pensaba inmediatamente, bueno, mira, me toca predicar, voy a hacer este ejemplo. Y es que nosotros debemos de estar atentos porque estamos siendo bombardeados y hay quizás muchas alertas a nuestro alrededor a las cuales muchas no lo vemos como alertas y otras las dejamos pasar y puede llegar a ser un peligro. Por lo cual nosotros tenemos que estar pellizcados, debemos de estar atentos y en este caso va a ser a añadir a nuestra fe una serie de cosas. Segunda de Pedro es el libro que estamos estudiando y vamos a leer, por favor, si tienen por ahí sus Biblias, voy a pedirles que las puedan buscar, encender o encender, para leer unos versículos en los cuales nos vamos a estar enfocando en este tiempo. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 4 para entender un poquito el contexto. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿por qué añadir a nuestra fe y por qué toco este versículo? Hay algo sumamente importante que nosotros debemos diferenciar y es el tema de que está la naturaleza humana y está la naturaleza divina. Nosotros, por consecuente, o bueno, quiero hacer una pregunta en este momento. ¿La naturaleza humana es la misma que la naturaleza divina? ¿Quiénes dicen que sí? Pueden ahí levantar su mano. Si usted dice que la naturaleza humana es lo mismo que la naturaleza divina, ¿quién dice que sí? Vamos a ver si hay algún dedito levantado por ahí. No hay dedito levantado. No es lo mismo. No, mentira. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? A ver, cuéntenos. Cuéntenos por qué no es lo mismo. Sí, porque la naturaleza humana es corruptible y la naturaleza divina es incorruptible. Póngamele 10 a la muchachita ahí, por favor. Exactamente, Nanda. Muchas gracias por su participación. Mucho gusto ahí. Ahorita le llega el chocolate por medio del globo. Si no le llega, es porque el globo se lo comió. Ah, bueno. Exactamente, la naturaleza humana no es lo mismo que la naturaleza divina. Y antes de poder comenzar a entender o estudiar la fe, es necesario entender
que la naturaleza humana se opone a la naturaleza divina. Y ese es el ejemplo que vemos en el versículo 4. De hecho, tengo para ustedes por acá, quizás como una comparación muy corta. Yo sé que pueden haber muchas cosas más en lo cual podemos comparar la naturaleza humana de la naturaleza divina, pero esto es como para poder entender unos puntos que quiero enfocar. Primero, la naturaleza humana es de nuestra carne. El versículo 4 dice que, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia resulta que es un deseo que tenemos nosotros los seres humanos impregnados a hacer todo lo opuesto a la voluntad de Dios. O sea, al pecado, literalmente. La concupiscencia es un deseo hacia lo prohibido o hacia lo marcado como peligroso. La naturaleza humana es hereditaria. Nosotros conocemos que nosotros somos pecadores porque el pecado viene desde el primer hombre, que fue, Adán, ¿cierto? Y por Adán y Eva, bueno, Eva obedeció a la serpiente y no vamos a entrar en el dime que te diré que por las mujeres o por las... Yo no me quiero meter en ese enredo. Después salgo aquí apedreado. Pero la naturaleza humana, la concupiscencia, el deseo hacia el pecado, es algo hereditario. Es algo que ya traemos impregnado en nuestra sangre o en nuestro ADN. A un niño uno no le enseña a pelear. A un niño uno no le enseña a decir yo qué sé, que es una de las primeras cosas que hace un niño. Mentir. Mentir, ¿cierto? ¿Y quién le enseña al niño a mentir? ¿El papá? No. Eso es algo que ya trae el niño, la mentira, como ejemplo. Y la naturaleza humana tiene una connotación bastante interesante, y es que posee o trae consigo misma una condenación eterna. Eso lo podemos estudiar en Romanos 6:23. La naturaleza divina, en este caso, es lo opuesto, es espiritual. Viene directamente desde el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que recibimos a Cristo, realmente lo que entra en nosotros, que son las arras de nuestra herencia, que lo llama Efesios, es el Espíritu Santo. La naturaleza divina es un regalo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y versículo 9, dice que nosotros no somos salvos por medio de la fe. Por medio de la, dice, espérese, lo voy a buscar para leerlo literalmente y no meter las patas. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La naturaleza divina es un regalo que nosotros podemos obtener por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Dice que es un don de Dios, es un regalo. Una de las curiosidades o de las cosas que yo pude notar en segunda de Pedro es que el versículo 4 dice, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas. Una de las promesas que Cristo nos dio es que, número 1, le vamos a ver nuevamente. Número 2, es que a nosotros nos espera un lugar especial. De hecho, segunda de Pedro, en el capítulo, porque ahora lo estaba leyendo y me metí ahí después a estudiar otras cositas, en los últimos versículos, cuando habla en cuanto a la tierra, qué va a pasar con la tierra, etcétera, nos vamos a dar cuenta que Dios está preparando un lugar especial para nosotros. Eso es otra de las preciosísimas y grandísimas promesas que Dios tiene. Pero también tiene una promesa que se llama vida eterna. Es ese regalo. Y otra de las cosas que tiene, que es otra de las cosas que tiene la naturaleza divina, la vida eterna. No es una condenación eterna. Toda persona que haya recibido a Cristo o que haya pedido perdón por sus pecados, se haya arrepentido por sus pecados y haya entendido que Cristo, según como dice Timoteo, que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo.
que la persona entienda eso, va a tener el regalo de la vida eterna. Ya no va a estar en una condenación eterna. Va a tener al Espíritu Santo en su persona. Y todo eso se puede estudiar en el libro de Efesios, muy directamente, que es las arras de nuestra herencia que menciona Efesios. Ahora bien, ya vimos un poquito la comparación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque hoy vamos a ver lo que les mencionaba es que vamos a estar atentos a añadir a nuestra fe. ¿Ok? Vamos a estar atentos a añadir a nuestra fe divina varias cositas. Ahora, la palabra fe. La palabra fe, si yo les pregunto qué significa fe, muy probablemente me vayan a dar el concepto de que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Es el concepto que nos da Hebreos en su... ya no, calma. Fiera. Es un león blanco por aquello. Pero así. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Exacto. Pero nuestra fe debe estar basada en algo. Nosotros basamos nuestra fe en algo siempre. En este caso vamos a hablar de una fe espiritual, de una fe en la cual nosotros creemos en Cristo y que Él es la salvación, que en Él hay salvación. Y creyendo esto, de que por medio de Cristo hay salvación, vamos a ver dos cositas, que hay dos tipos de fe, según lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, igual, versículos 8 y 9. Esto lo voy a mencionar de una manera un poquito rápida, es como un poco la introducción. Y dice el versículo 8, vamos a ver que tenemos dos tipos de fe. Capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Las que vamos a estudiar ahorita, son 7 palabras las que vamos a estudiar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Con la fe activa vamos a tener dos cositas y son las que aparecen por ahí. Vamos a ser provechosos y vamos a ser productivos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Vamos a ser personas provechosas, no vamos a ser vagos. Vamos a ser personas provechosas en lo referente a la fe. En la iglesia, con hermanos, con vecinos, en predicar el evangelio, vamos a aprovechar nuestro tiempo. Con la fe activa también vamos a ser productivos porque dice el versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no sé qué pasa, yo estoy discipulando, pero me cuesta, o las personas no me siguen, o quizás ni estamos discipulando, o quizás no estamos siendo ni provechosos, estamos desperdiciando nuestro tiempo, estamos siendo ociosos desde el punto de vista espiritual. No estamos siendo de bendición a nadie y nadie está siendo de bendición a nosotros. Estamos, por decirlo así, estancados. Pero en ese caso, si estamos estancados es porque tenemos una fe muerta. El versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, que son las 7 palabras que vamos a estudiar, tiene la vista muy corta, es ciego. Yo no sé a cuántos de ustedes, vamos a ver si alguno de los que tiene encendido la cámara tiene, bueno, doña Zaida aparece ahí con lentes y me parece que Odín también aparece con lentes. Me imagino que ustedes deben saber un poco lo que es la miopía, ¿cierto? O puede ser por miopía o por astigmatismo. Tengo entendido que son los dos conceptos. Pero, ¿qué es la miopía? ¿Alguno me puede decir qué es la miopía? Ustedes pues que usan lentes. Ahí Odín se está preparando para contestar y dice, ¿qué? Y se va perdiendo la vista.
Y con la miopía, usted no puede ver de cerca o de largo. No se puede ver de lejos. De lejos. ¿Quién me dijo eso? Es que no me aparece. Yes. Yes, ¿usted padece de miopía? Sí. Sí. Ajá. Sí, Curioso. Andrei. Ujú. Curiosamente, justamente eso es lo que está dando a entender Pedro en acá. Que si nosotros tenemos una fe muerta, vamos a padecer de miopía. No vamos a poder ver a lo lejos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero también dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra peculiaridad de la fe muerta es que vamos a ser malagradecidos. Muchas veces, cuando no compartimos nuestra fe, quizás sea por miedo, quizás sea porque no sé cómo hacerlo, quizás sea porque no tengo tiempo, pero muchas veces es porque somos malagradecidos. O quizás porque no amamos lo suficiente al tercer hermano o la persona que necesita de Cristo. Si nuestra fe está muerta, es porque no vemos a lo lejos lo que Dios puede hacer y porque somos malagradecidos con lo que Dios hizo con nosotros. Que dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Hey! Cristo nos perdonó. Cristo vino a esta tierra para perdonarnos, para librarnos, para darnos vida eterna. Y si nuestra fe está muerta, no estamos siendo agradecidos por todo lo que Cristo pasó. Y si no entendemos a gran escala lo que Cristo pasó y lo que Cristo hizo por nosotros, podemos leer Mateo desde el capítulo 17 en adelante. Y a partir del capítulo 25 aproximadamente de Mateo, se puede ver la historia de Jesús en su máximo esplendor cuando a él le pusieron los clavos, cuando le pusieron la corona, y se puede ver qué fue todo lo que Cristo pasó físicamente. Pero Cristo no solo pasó temas físicos, pasó temas de despojarse de ser Dios mientras estuvo acá en la tierra. Ahora, ¿qué son las cositas que decían los versículos? Que decía, pero el que no tiene estas cosas, pero el que tiene estas cosas, ok. Hay una lista de 7 palabras, las cuales hoy solo vamos a estudiar 4, y don Miguel la siguiente semana va a estar enfocándose en las otras 3 palabras para poder entender qué es lo que está pidiendo Dios con la fe. ¿Qué es lo que tenemos que añadir nosotros a nuestra fe? Partiendo desde el punto que ya todos nacimos de nuevo, que ya todos tenemos y gozamos de esa naturaleza divina. ¿Ok? Número 1, la virtud. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa la virtud? La virtud, pues podemos definirlo como una excelencia moral. Es una excelencia moral, sea que involucre a terceras personas o a mi núcleo cercano, a la famosa palabra de moda ahorita, a mi burbuja. Eso es la virtud, una excelencia moral. Si nosotros enlazamos la virtud con lo que nos enseña Santiago, que hay una historia en Santiago en el capítulo 1 que dice que una persona llega a pedirme pan y yo le digo, no, váyase. Eso no es tener una fe activa, eso es tener una fe muerta. Tener una fe activa es, si una persona no tiene que comer, yo puedo darle de lo poco que tengo, de lo mucho que tengo, y que Dios ponga en su corazón y que sea usted quien prepare su corazón para darle, pero eso es tener una fe activa con virtud, con una excelencia moral. Es un tema moral en el cual si hay personas con necesidad, nosotros podemos ayudarle. Es una manera, de añadir a nuestra fe virtud, ayudando a las terceras personas. Pero no solo con virtud, hace mención el pasaje. Dice, a la virtud, en el versículo 5, dice, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud
conocimiento. Ahora, ¿qué creen ustedes que es el conocimiento? Esta palabra, conocimiento, es la palabra que popularmente se puede conocer en el griego, como la gnosis. La gnosis es un conocimiento literalmente bíblico. Ahora, ¿por qué nosotros a nuestra fe tenemos que añadirle un conocimiento bíblico también? Es de suma importancia que nosotros estudiemos y este libro lo leamos, en este libro meditemos. ¿Saben por qué es esto? Muchas veces van a llegar personas a enseñarnos o a decirnos a nosotros cosas que no son ciertas. Justamente, Segunda de Pedro es un libro que está enfocado y le dice a la gente, hey, tengan cuidado ¿con qué? Con los falsos maestros. Tenga cuidado con las personas que andan torciendo la Biblia y enseñando la Biblia de una manera errónea. Y nosotros, en nuestra responsabilidad, estudiar, es nuestra responsabilidad buscar qué es lo que realmente significa este libro. Hay muchos términos que ahorita andan divagando y hay muchos términos ahorita que se están agregando a la iglesia. En iglesias que no son de sana doctrina y en algunas que son de sana doctrina. Y nosotros nos vamos envolviendo en esas cosas sin querer darnos cuenta porque se escucha muy bonito. Hay muchas canciones cristianas y ahorita se me viene a la mente una que no me la puedo sacar de la cabeza. Hay una canción que no sé quién la canta, pero empieza a decir, hoy te arrebato mi familia, hoy te arrebato mi persona, hoy te arrebato y te arrebato y te arrebato, como que la persona está en una guerra con Satanás. Y hay otro montón de canciones que uno queda como, eso no es bíblico. Pero como se escuchan bonito, nosotros las cantamos. Como, ay, no, es que, ay, sí. Curiosamente, cuando nosotros cantamos o cuando alabamos a Dios, la música no debe mover nuestro cuerpo. Lo que debe mover es nuestro corazón. Es nuestra mente para alabar a ese Dios que merece la gloria. En el conocimiento, yo, André Chavarría López, creo que es de suma importancia que cada uno de nosotros tenga clara nuestra fe. Que cada uno de ustedes tenga clara su fe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere llegar y enseñar cosas que están mal. Y es mi responsabilidad velar por mi fe. Está la iglesia, está Christ Fellowship para que nos instruya. Sí, y con toda disposición lo hacemos y con toda disposición enseñamos, sacamos nuestro tiempo para estudiar. Pero cada uno, desde la comodidad de su hogar, es necesario que a su fe le agregue el conocimiento bíblico, la gnosis. ¿Saben qué beneficio tiene el conocimiento? Entender el porqué de las reglas bíblicas. Veamos la Biblia como reglas. Por un momento. Si nosotros tenemos conocimiento y entendemos el porqué de las reglas, quizás sea muy diferente vivir la vida cristiana. Y no digamos, uy, es que el pecado, es que cómo me cuesta este pecado, sino que más bien lo que vamos a hacer es decir, mira, si yo no peco, agrado a Dios porque este versículo dice esto. Si le añadimos a nuestra fe conocimiento, vamos a tener un respaldo bíblico del por qué vivir una vida que agrada a Dios. Tercera palabra, dice el versículo 6, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Dominio propio literalmente se puede denominar como una persona que tiene límites. ¿Y dónde van a estar los límites de esa persona? En el conocimiento de este libro. ¿Dónde van a estar los límites de una persona que quiere agradar a Dios? En todos los ámbitos de su vida. Los límites están en este libro. Ustedes han escuchado o alguna vez han mencionado la frase, es que esa persona tiene el carácter muy fuerte,
lo han mencionado, se lo han dicho o se han expresado así de una tercera persona o de una segunda persona. Dicen por ahí, yo soy la de carácter fuerte. Sí, curiosamente se hizo un estudio y las personas que nosotros hacemos llamar de carácter fuerte, esas personas que explotan a la primera, que son gruñonas o que quizás no tienen filtro, como se le dice, y lo primero que piensan es lo primero que sueltan y hieren a un montón. Ese tipo de personas no tienen el carácter fuerte. Al contrario, lo que tienen es el carácter débil porque no pueden dominarlo. Una persona con carácter fuerte va a tener claro, una persona con dominio propio va a tener claro qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Una persona con carácter débil es la que va a andar titubeando y la que va no solo titubeando, sino que haciendo cosas por impulso porque no ha logrado dominar su carácter. Si nosotros logramos o si nosotros llegamos a tener límites en nuestra vida y entendemos que esos límites lo que nos van a traer es bendición, el conocimiento lo vamos a adquirir y vamos a anhelar el conocimiento. Vamos a querer decir, bueno, ¿qué más tengo que hacer para poder tener límites y dominio propio en mi vida? Entonces, a la fe hay que agregarle excelencia moral, hay que agregarle, conocimiento, hay que agregarle también dominio propio, límites, pero no solo eso, sino que la última palabra, hay que agregarle paciencia. Y aquí también entra todo un tema y una discusión. Bueno, el versículo, igual el versículo 6 es el que nos menciona, al dominio propio hay que añadirle paciencia. Paciencia, dícese la palabra de la falta de impaciencia, según el diccionario de la Academia de Andrei. La paciencia lo solemos relacionar cuando llega y pasa algo y, uy, Dios, dame paciencia, porque ilumínalo o elimínalo, decía mi mamá. Esa paciencia la solemos relacionar porque queremos explotar o queremos sacar el apellido y mandar y hacer y deshacer y hacer un montón de cosas que quizás sean cosas que vayamos a herir. El término paciencia, recordemos que Primera de Pedro está siendo escrita a personas en la dispersión. Y era lo que nos enseñaba Denis hace 15 días, que Pedro escribió esta epístola a personas que estaban dispersas por estar predicando el Evangelio. Y la paciencia que Pedro les está desafiando es a una resistencia, es a una, tengo la palabra aquí exacta porque la tengo en la punta de la lengua y no se me, permanencia. Pedro le quiere decir a la gente, hey, permanezca en su fe. Tenemos que permanecer fuertes en nuestra fe. Vamos, hay que permanecer. Pero la paciencia no es solo permanecer, no es nada más un punto estático, sino que es un punto estático, pero que también hay que avanzar. Hay que avanzar en nuestra fe. La paciencia, nosotros la vamos a ver reflejada o nosotros, el resultado de la paciencia va a ser por medio de las pruebas. Cuando Dios llega y toca a familia, cuando algún familiar enfermo, cuando hay algo en tu familia, en mi familia, o pequeñas cosas en mi vida que Dios empieza a probar, ahí es donde yo voy a tener como resultado, según Santiago, la paciencia. La paciencia se ve probada muchas veces de la manera que más nos duele. La paciencia es lo que agarra, es como esa lima que empieza a arrancar el callo porque nosotros nos encontramos quizás en una estabilidad y decimos, no, ya estoy bien, y ahí es donde viene una prueba para arrancarnos ese callito y hacernos permanecer en la fe. Nos va a dar fortaleza la paciencia. A nuestra fe debemos añadirle virtud, debemos añadirle conocimiento, dominio propio, paciencia. Yo eso lo hago como una escalerita, partiendo de la fe.
entendiendo que la fe es la base para la salvación, la base de la naturaleza divina, lo cual, si no tenemos al Espíritu Santo, si no tenemos fe, no podemos empezar a construir nada de esto. Si tenemos la fe, podemos empezar poco a poco. Ok, vamos a añadirle virtud. Vamos a añadir el apoyar a terceras, segundas personas. Voy a hacer de bendición a esas personas que lo necesitan. Personas quizás en este tiempo sin trabajo, personas quizás en este tiempo que están pasando mucha dificultad, sea económica, sea espiritual, sea quizás muchos problemas, porque como ahora todo el mundo está encerrado en la casa, no todas las casas tienen una coinonía y una paz bonita. Para muchas personas es un dolor más bien estar en su casa, quizás porque están en guerra con sus padres, con sus hermanos, o quizás hay mucha fricción por ahí, que es un tiempo difícil para las familias. Pero si usted disfruta estar con su esposa, usted que está feliz de la vida, que lo manden a teletrabajo. Ay, sí, tranquilamente, yo puedo hacer teletrabajo. No es en todos los casos. Hay que buscar ser de bendición a las personas por las cuales estamos rodeados. A la fe hay que añadirle virtud. A la virtud subimos un escalón, le añadimos conocimiento. Leer la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Y una vez que yo lo conozco, que conozco la palabra de Dios, voy a poder tener un dominio propio sobre lo que ya mi mente sabe, de lo que Dios quiere para mí. Y una vez que le agrego dominio propio, vienen las pruebas. Agárrese duro porque se empieza a mover el piso y es para fortalecerle. Es para sacar lo mejor de usted, para agarrar ese oro y pulirlo hasta que resplandezca. Pero curiosamente, hay una palabra la cual dejé para lo último y está en el versículo 5. Y antes de empezar a tocar cada uno de los puntos de la lista, de las 7 palabras, de las 7 cosas que hay que añadirle a nuestra fe, hay una palabra que para mí es la que da en el clavo. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia. Hermano y hermana, diligencia. ¿Una vez han escuchado segunda de Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y hay otra referencia que tengo de diligencia. Bueno, no, con esas dos nada más. ¿Qué conocemos nosotros como diligencia? Diligencia, número 1, llámese, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Definición número 2, ser responsables y consecuentes. Y definición número 3, la cual es con la que Chavita se va a quedar, para este caso, es combatir la pereza. Ay, pero es que la pereza, sí, señores. Entro a las 6 de la mañana a trabajar y es el único momento. Entro a las 6 de la mañana a trabajar, salgo a las 8 de la noche, llego muy cansado, nada más llego, ceno, me baño y me acuesto a dormir y me desconecto hasta el día siguiente. Por eso no leo la Biblia, mi hermano, perdón, pero es que mi agenda es sumamente ocupada. Vea, es que pasa esto en mi vida y tengo muchas cosas. O, no, es que qué rico 5 minutitos más, los cuales se convierten en hora y media de sueño, ¿verdad? Y al último llega tarde al trabajo y todo y no desayuna bien y por lo cual ya está deseando que llegue la hora de almuerzo y cuando llega la hora de almuerzo se come la comida con tantas ganas que le agarra gastritis y después se toma una taza de café y todo mejora, porque el café mejora, ¿verdad, Jessica? El café mejora el día. Claro, la diligencia, o combatir la pereza, ¿cómo cuesta? La pereza es el punto que no queremos que nos toquen.
Porque si nosotros tenemos pereza, no vamos a relacionarnos con segundas o terceras personas. Por la pereza no vamos a querer leer la Biblia. Quizás porque decimos, es que no la entiendo, es que no quiero ir más allá. Por la pereza no vamos a tener límites en nuestra vida. Y cuando lleguen las pruebas, como no tenemos conocimiento, como no tenemos virtud, como no tenemos dominio propio, ahí es donde nos mueven el piso y sentimos que todo se nos va a venir abajo. Porque la diligencia es un punto crucial. La diligencia es esa constancia hacia algo. Cuando hacemos ejercicios como queremos vernos, ahí el cuadrito bien marcado, un cuadrito redondito bien marcado, y queremos tener una condición física, un like da Cristian, como queremos ahí estar bien pochotones, bien trabados, las mujeres quieren tener las piernas bien marcadas, eso que uno llega y sale a caminar o tiene que pegarse una carrerita y que no le duela el cuerpo, que al día siguiente no amanezca ahí todo ratonado, todo ese tipo de cosas se adquieren con diligencia también, con constancia. Es lo mismo que se necesita para la fe. Es algo de un trabajo diario, es algo de un trabajo constante, que sin esa falta, que con esa falta de constancia, que por la pereza, muchas veces nosotros no hacemos ejercicio. Vieras que yo combato con la pereza. La pereza a veces, bueno, este punto quizás no es tan claro, pero a veces yo tengo que hacer café, o en las mañanas yo hago café, pero como solo es para mí, me da pereza. Y yo digo, no hombre, qué pereza hacer café solo para mí. Lica también dice lo mismo. No, es que como Andrés no está en la casa, qué pereza hacer almuerzo. Y pasa en blanco. Y claro, yo vengo a las 6 de la noche del trabajo y la mujer está que, baby, vamos a la panadería. Y pasamos a la panadería, a la pool, a la carnicería, a la soda y ya llegamos aquí a la casa. Como no almorzó, ya está que se parte de hambre, por pereza. Pero bueno, estaba hablando de mí, ¿verdad? No estaba hablando de Angélica. Ya la quemé. La pereza en el diario vivir es un tema con el cual, aún en el trabajo, se va a ver afectado. Hay muchos despidos por pereza, porque quizás no hay diligencia en un punto muy pequeño. La diligencia puede cambiar todo nuestro entorno y toda nuestra manera de vivir, no solo el área espiritual. Pero cuando tocamos y cuando llegamos con diligencia al área espiritual, déjeme decirle, hermano y hermana, que usted va a ser una bomba en las manos de Dios. Usted va a ser una bomba para poder hacer tantas cosas en las manos de Dios que usted no se imagina. Y como nuestra fe va a estar activa, como nuestra fe no va a ser una fe muerta, nosotros vamos a poder tener una proyección más allá y decir, bueno, Dios va a poder hacer esto y voy a orar por esto. Bueno, Dios no hizo esto, pero hizo esto. Vamos a poder tener sueños, vamos a poder tener visión. No vamos a tener miopía. La fe, hermanos. Si usted ya tiene una fe y usted tiene una naturaleza nueva, usted goza de esa naturaleza divina. Si usted ya le pidió perdón a Cristo en su corazón, si usted goza de esa salvación, si usted goza de ese regalo de gracia, de vida eterna, entonces trabajemos con diligencia y añadamos a nuestra fe. No es que recibimos a Cristo y ya, ahora lo esperamos hasta que venga Cristo. No, podemos hacer de esta vida cristiana más divertida. Podemos explotar esta vida cristiana. Podemos hacer que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas, en nuestra iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Para terminar, ¿saben qué pasaba con el abejón cuando con diligencia cuidaba y estaba atento? Después de que él agarraba su bolita de boñiga y se la llevaba muy largo, decía del reportaje, que se la llevaba y quizás caminaban hasta 200 metros. Imagínense para un abejón, ¿qué es caminar 200 metros? Llegaba el abejón, hacía un huequito y empezaba a cavar hasta meter la bolita de boñiga y, señoras y señores, ahí empezaba el manjar.
Ahí empezaba el manjar. Y tenía comida para rato. Muchos abejones se quedaban en la boñiga comiendo, pero morían. Porque eran tantos abejones que llegaban a comer, pero como ellos no querían trabajar, ellos querían todo facilito, morían en la boñiga, morían en el manjar. Pero el abejón diligente que se apartaba, que involucraba fuerza, involucraba tiempo, involucraba esfuerzo, él después tenía un manjar para él solo, no tenía un manjar compartido. Pero hay que trabajar para llegar a la paciencia. Y cuando no trabajamos, Dios nos hace trabajar a la fuerza de un bombazo. Pero qué diferente es llegar a una prueba y estar confiado en Dios, en que Dios va a hacer algo de una u otra manera, porque usted tiene virtud, porque tiene conocimiento y porque tiene dominio propio. Si usted tiene conocimiento, usted va a ver la paciencia de una manera diferente. Usted va a ver las pruebas de una manera diferente. Pero con diligencia podemos llegar a dar fruto. Recuerdan que la fe activa daba dos cosas. Daba productividad y daba, voy a ponerla por acá, daba provecho, la fe activa, y la fe activa da productividad, da fruto. Hermano, si usted ya tiene fe y no la tiene activa, vamos, no es tarde. Podemos activar nuestra fe por medio de una comunión con Dios. Ahí se activa la fe. Podemos activar nuestra fe ayudando a las personas. Podemos activar nuestra fe leyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Pero si usted tiene una fe muerta, si usted está pasando desapercibido en esta carrera cristiana, si usted no puede ver más allá, si usted está siendo quizás malagradecido con Dios, hoy podemos hacer un cambio en eso. Hoy usted puede quizás hablar con Dios y decirle a Dios, Dios, bueno, quiero salir de esta zona de confort. Quiero salir de esta zona donde no me estoy viendo desafiado a algo diferente. Quiero salir de esta zona donde para mí ya la vida cristiana es lo mismo. Conectarme un domingo a las 3 de la tarde, conectarme al grupo pequeño por ahí y ya. Espero claro, que los pastores sean como para eso, ese es el trabajo de ellos. Para eso están ellos. Sí, mi hermano, para eso estamos, para enseñarle. Pero usted también puede crecer solito y empezar a desarrollar personas. Cuando empiece a ser productivo y empiece a dar fruto, van a haber personas que lo van a estar siguiendo a usted. Ese es el propósito de la vida cristiana, que todos seamos provechosos, que cada hijo de Dios sea provechoso y que cada hijo de Dios sea productivo. Así que vamos, seamos una iglesia productiva, que todos juntos tengamos provecho en nuestra vida cristiana, que todos juntos seamos productivos. Queremos multiplicación en nuestra iglesia. Queremos que se añadan muchas personas a nuestra iglesia. Ahí es donde comenzamos, con una fe activa. Que cada uno en su intimidad active su fe, en esa comunión con Dios, en esa relación que quiere tener Dios con nosotros. Y después de eso, agarrémonos porque esto se va a disparar. Agarrémonos porque vamos a tener tantas personas para discipular que vamos a necesitar seguir dando fruto para que esas personas nos ayuden a discipular. De lo contrario, vamos a seguir los mismos 4 gatos batallando. Pero ¿quién es la iglesia? La iglesia no es el pastor Cristian. La iglesia no es el pastor Denis. La iglesia no es André Chavarría. La iglesia somos, vamos a ver cuántos sabemos conectados por aquí. La iglesia somos las 30 personas que hayan conectadas en este momento. Nosotros somos la iglesia. Y si nosotros nos comprometemos a tener una fe activa, esto va a ser una tremenda bendición. Con diligencia. Palabra clave,
diligencia. Diligencia. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafías en esta tarde a tener una fe activa, una fe productiva, una fe provechosa, una fe en la cual podamos dar fruto, una fe en la cual nuestra vida esté haciendo cambios constantes y que no estemos queditos esperando a que vengan pruebas para desafiarnos a algo más. Dios, yo ruego por esta iglesia, ruego por nosotros, iglesia, para que nos desafiemos a que seamos productivos todos como Christ Fellowship y que podamos de esta manera poder llegar a tener un impacto en nuestra sociedad, en nuestros vecinos, y que nuestra iglesia empiece a crecer a partir de ser iglesia con una fe activa. Las actividades pueden traer personas, las actividades podemos llenar una iglesia con actividades en un día de la madre, día del padre, Navidad, pero si no tenemos una fe activa, no vamos a poder trabajar en esas personas que lleguen. Por lo cual, Dios, yo te pido que nos des diligencia. Si hay pereza en medio de nosotros, si hay pereza por ahí cansancio, si hay hostigamiento, si hay aún aburrimiento hacia las cosas espirituales, te pido que nos despiertes una chispa para poder empezar a generar, para poder empezar a activar esa fe valiosa por la cual tu Hijo Jesucristo vino a morir en esa cruz. Que no seamos malagradecidos con el perdón de nuestros pecados, aunque no tengamos miopía, que podamos ver todo lo que tú puedes hacer a un largo alcance, pero también a un cercano alcance. Mi Dios, yo te pido y te ruego para que tú estés moldeando nuestros corazones, que a nuestra fe podamos añadirle virtud, que a nuestra fe podamos añadirle conocimiento, que a nuestra fe podamos añadirle dominio propio para que cuando vengan las pruebas, para cuando vengan los movimientos de tierra, para cuando vengan esos momentos en los cuales tenemos que agarrarnos fuerte de ti, tengamos un porqué, y es porque tenemos que alabarte y tenemos que seguir confiando en ese Dios todopoderoso. Padre, ruego para que nuestra fe se active. Si hay personas que por ahí están teniendo una fe muerta ahorita y que solo están escuchando, que quizás están queditos esperando a que todo les llegue, Dios trabaja en sus corazones, en sus vidas, movilízalos, llévalos a ese punto donde puedan ser productivos en tu obra, para poder juntos como iglesia glorificarte y empezar a crecer de una manera correcta, con una fe activa todos juntos. Dios, muchas gracias por el privilegio de enseñar tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos abrirla. Gracias porque desde la comodidad de nuestras casas, personas han invertido tiempo en tecnología para que ahora no tengamos problemas para escuchar tu palabra, sino que hayan diferentes maneras en las cuales nos desafíes a través de la Biblia. Y Dios, queremos rogar también para que seamos creyentes indiferentemente de nuestra situación, de nuestro lugar, de nuestra circunstancia, seamos creyentes con una fe activa, lista para actuar en cualquier momento. Y oramos y agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.